El mundo de nuestros días es un mundo que se podría decir en transición. Muchas cosas están ocurriendo en los 4 puntos cardinales y por supuesto con repercusiones profundas sobre el ser humano, sobre los gobiernos, sobre las políticas que dictan los gobiernos y en el fondo, en la esencia de todos esos cambios, está la gran rivalidad geopolítica y geoeconómica entre la emergente China y el viejo imperio norteamericano. Pero mientras eso ocurre y los norteamericanos tienen que llegar a la cuenta de que nada van a ganar en Afganistán, que no es posible que las armas modernas luchen contra las cuevas legendarias y milenarias de esa zona del mundo, ni contra personas acostumbradas al sacrificio máximo, porque han vivido tradicionalmente no en miseria, sino dentro de un estilo de vida al que no le hace falta la pepsi-cola, al que no le hace falta la pizza, al que no le hace falta el aire acondicionado. Entonces es muy difícil luchar con jóvenes que cada hora tienen que tomarse una pepsi-cola, con otros que ni siquiera saben qué es la pepsi-cola. O es muy difícil luchar entre jóvenes que tienen que comerse una pizza cada día con unos soldados que no saben lo que es una pizza, ni le interesa saberlo, y que además están inducidos por ideas profundamente religiosas, que son las ideas más intensas y más fuertes que pueden asentarse en el corazón humano. Pero mientras eso ocurre por allá y en Estados Unidos hay repercusiones políticas y mediáticas sobre la decisión del presidente Biden de sacar sus soldados de Afganistán, en muchas partes del mundo hay fenómenos naturales que están haciendo la vida imposible de países muy organizados. Y verbigracia ahora mismo en Nueva York, un lugar donde no es fácil recordar cuando un fenómeno atmosférico, un ciclón, una tormenta pasó, está pasando. Y aquí tenemos el caso de Haití, nuestros vecinos. Tenemos un presidente que apenas cumple un año. Allí tenemos la herida de un presidente asesinado sin aparentes autores de su asesinato. Y por acá tenemos también el estrambótico escenario de discutir 12 posibles reformas estructurales, discutirlas al mismo tiempo y por los mismos actores. Todo eso más teniendo de background o de fondo una pandemia que todavía nos hace temblar y nos llena de temor, es lo que caracteriza nuestros días, nuestra vida, y por eso uno no sabe si hablar de Afganistán, de Estados Unidos, de Haití, de República Dominicana, del presidente Abinader o de las reformas estructurales, pero de algo hay que hablar. Y por eso invito a un hombre con quien siempre puedo hablar, como yo le digo a él, de lo divino y de lo humano, de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir, de lo que podemos asir con nuestras manos y de aquello que solo podemos pensar, y valga la redundancia o el pleonasmo, con el pensamiento. Se trata de don Eddie Olivares, un abogado conocidísimo, joven, funcionario, miembro de la Junta Central Electoral, primer procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, alto dirigente en el pasado del Partido Revolucionario Dominicano y ahora del Partido Revolucionario Moderno, esposo, padre, un hombre que gusta tomar vino y gusta caminar por la ciudad y de cuando en cuando irse al interior a refrescarse con la frescura de un Cibao siempre verde, siempre hermoso, o con un sur que, al decir del doctor Wilfredo Mañón, necesita de ojos especiales para ver la belleza que hay detrás de los cactus. De manera que les invito a que nos acompañe
a una conversación sobre lo divino y lo humano con nuestro amigo el doctor Eddie Olivares. Don Eddie Olivares, gratitud por tenerle y verle siempre. Usted parece que encontró, no la fuente de la juventud, porque usted es un hombre muy joven, pero encontró cómo permanecer siempre elegante, ¿no? Y me imagino que siempre atento, porque desde su casa y desde el partido usted es un radar. Y me alegro, me alegro, ¿no? Y me parece que está disfrutando su jubilación temprana, que es cuando debemos ser jubilados, no cuando ya, como pasó con el caso del doctor Brea Franco, que le dieron la pensión y al mes falleció. Sí. Tuvo la angustia por la que tuvo que luchar para que le dieran la pensión, para él abastecerse de medicamentos, fue tal que al mes de haber sido favorecido con ella, falleció sin siquiera haber cobrado el primer cheque. Sí. De manera que yo pienso que usted anda como siempre por el camino correcto. Bueno, en Haití parece que tenemos un magnicidio que no va a encontrar autores. Ya la esposa del presidente asesinado ha dado la voz de alarma, ha vuelto a pedir ayuda a la comunidad internacional, pero en medio de esto hay un elemento extraño. Ella aspira a ser candidata presidencial. Bueno, yo pienso que en este tipo de crímenes, cuando se trata de un magnicidio, casi siempre se atrapa a los autores o al autor material. Lo que resulta difícil es enlazar a ese autor material con él o los autores intelectuales. Ha sido así en todas partes. Casi nunca los materiales ni siquiera los conocen. No tienen un vínculo directo. Y en casos como el de Lincoln, que era un fanático de derecha, fanático segregacionista, fue un hecho lógicamente motivado por las posiciones abolicionistas de Lincoln. Y en el caso de Kennedy, pero para hacer el crimen perfecto, ese era el tipo de hombre que había que buscar. Claro. Eso no quiere decir que fue un acto espontáneo de él. No. Fue un acto conducido. Exacto. Pero lo hizo una persona que estaba empujado por el fanatismo. O sea, no tenía que cobrar como un mercenario, como ocurrió en el caso de y Haití. Rápidamente la opinión pública podía pensar que se trató de un acto de fanatismo. De fanatismo aislado. Pero todo el mundo sabe que detrás de este actor, de este crimen tan deleznable que llenó de dolor al mundo por la víctima de la que se trataba. Y luego en el caso, por ejemplo, de Kennedy, para mencionar dos casos muy conocidos de los Estados Unidos, todavía no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales. De modo que en este caso de Haití, del magnicidio de Juvenal Moïse, sin lugar a dudas de que se trató de un asesinato único. Creo que por primera vez en los tiempos contemporáneos se asesina a un presidente en su habitación, en su casa.
12 balazos. 12 balazos. A Trujillo le dieron 6. Sí. Pero fíjense que nunca se le ocurre a alguien ir a la casa de un presidente a se supone que hay un obstáculo enorme, ¿no? Que es la Guardia Presidencial. Claro, claro. Y la seguridad. La seguridad. Bueno, y está la exposición, porque el que va a matar a una figura de alta dimensión política o de cualquier tipo, procura hacerlo en un lugar donde pueda escapar y no sea fácilmente reconocido como el asesino. Y en este caso se trata de desafiar eso, ir un comando, entrar a su habitación en hora de la noche, en la hora en la que este señor está con su familia, y entrar y matarlo a su casa es una barbaridad. Sin que se conozca que apareciera un solo guardaespaldas. Claro, claro. Y no respetar ese código. ¿Cómo tú eres tan desalmado que manda a matar a una persona a su casa en la hora bueno, según las declaraciones, la idea era matar a toda la familia, sí, eliminar a toda la familia, que no se dejara a nadie vivo. Sí. Pero es una cosa única, sí, eso no había ocurrido nunca. Un salvajismo extremo. Un salvajismo extremo, pero no cometido materialmente por haitianos. No. Por sobre todo colombianos. De modo que es un caso muy extraño. Estaremos durante muchos años, se escribirá mucho sobre realmente quién lo ordenó, aunque hay pistas y ya imputaciones en cuanto a quién pudo ser la cabeza intelectual. Y esas pistas serán develadas, como siempre ocurre también, según convenga políticamente en cada caso. Sí, es así. Entonces, por ahora, todo este crimen, su investigación, va a estar siempre llena de mitos, de verdades, mediaverdades, y al final de cuentas, posiblemente nunca se llegue al verdadero autor intelectual. Correcto, y cuando aparezca, siempre la sombra de dudas le rodearán al personaje, porque en el transcurso de tiempo se han mencionado y se van a mencionar tantos posibles personajes que cuando aparezca el real uno no sabrá si será o no el real. Pero también hay una, así será, hay una lección de esto. Nosotros tuvimos el caso del presidente Horacio Vázquez y su extensión, sí, mediante un mecanismo parecido al de Moïse. Al final terminó en una tragedia que facilitó, aunque quizá de todas maneras lo iba a hacer, pero facilitó la llegada ya en ese momento después, por lo menos el inicio del camino hacia la dictadura de los 30 años de Trujillo. Así es. Y recientemente en Bolivia, con el caso del presidente Evo Morales, exitoso, el transformador del Estado boliviano, complejo, de mayoría indígena, y después de una gestión exitosísima, en la que sacó de la miseria extrema a Bolivia, entonces se aferró al poder y se consideró imprescindible, sí, convocó un referéndum en el que yo estuve como observador
de la Unión de Órganos Electorales de América Latina. Ese es el zapil del poder, profesor. Y el presidente Fernández fue el jefe de la misión de observación de la OEA en ese referéndum, que perdió Evo. Luego, por muy estrecho margen, pero perdió. Sí, perdió. Y luego lo desconoció, como si nunca hubiese existido. Ya. A partir de ese momento, yo que siempre admiré lo que este señor hizo por Bolivia, pero entonces a partir de ese momento tuve la decepción de darme cuenta que se trataba de una persona que no había podido controlar su ambición por el poder. Pero que ocurre siempre. Que negaba y que negó un proceso democrático. Sí. Entonces, luego de eso, conocemos la historia de lo que pasó, independientemente de que Exacto. a poco tiempo, de ser derrocado, retornó, pero ya con un presidente de su partido, sí. No él. Entonces, una elección. Entonces, lo de Juvenal Moïse fue extenderse en su mandato más allá de lo que le correspondía. Así es. Y trajo como consecuencia esta situación. Los efectos de la droga del poder. Parecido. Entonces, yo pienso que esa es la lección. Ya. Si usted fue elegido por un periodo determinado, usted tiene que respetar eso siempre. Tremenda lección, y ojalá la aprendiésemos. No es fácil, porque el poder es una droga, profesor. Y parece que, entre otras cosas, quita a los gobernantes que están en esa tesitura la capacidad de razonamiento, de pensar y de ver la realidad tal y como es. Vamos a un segmento comercial para regresar con esta entrevista con el doctor Eddie Olivares. Profesor Eddie Olivares, todos esperábamos que íbamos a discutir en el CES la reforma fiscal, pero de buenas a primeras el Poder Ejecutivo habla de 12 propuestas de reforma, caso único en la historia del país, desde la colonia hasta ahora. Nunca habíamos visto un escenario donde una entidad paraoficial tenga una carga tan grande, y que además no se sabe hasta dónde los resultados serán o no vinculantes, totalmente vinculantes. Y uno se pregunta también cómo es posible discutir 12 reformas al mismo tiempo, cuál es la metodología, cuál será el mecanismo. Porque uno asume que cada partido, en este caso, y los grupos empresariales y grupos de la sociedad civil, tendrá que formar 12 grupos técnicos propios para ir analizando cada una de esas medidas, de esas propuestas, e ir a presentar su posición en un parlamento griego, amplio, con todo tipo de razonamiento y defensa de intereses, porque ahí solo con la reforma fiscal los intereses son enormes. Alguna gente ha dicho, ¿y no será que el Poder Ejecutivo quiere que no se haga nada? ¿O cuál es la intención? Usted, que es un hombre de lecturas más allá de la superficie, de la epidermis. Yo pienso que el presidente, el compañero Luis Abinader, sí quiere hacer reformas profundas. A esta se le ha llamado reforma por la institucionalidad y la gestión eficiente. Sí. Él ha planteado que quiere ser recordado
como un gran reformador. Martín Lutero, sí, de la democracia dominicana. Sí. Y además había planteado que quería ser recordado, quiere ser recordado como un presidente honesto, que encabezó un gobierno honesto. Y eso está muy bien. Las dos cosas. Las reformas son muy importantes. Hay que... Él tiene más posibilidades de pasar como un presidente honesto que como un presidente reformador, sí, sí, en el nivel que él quiere, ¿no? Sí, porque él se ha puesto un horizonte muy amplio. Sí. Yo lo conozco bien al presidente y pienso que no hay dudas de que al final será recordado como un presidente honesto. Pienso que sí. Ahora bien, en lo que tiene que ver con las reformas, pienso que tal y como usted con mucha razón y profundidad ha observado, por la cantidad de la carga de trabajo que implican 12 proyectos de reforma, no es una reforma, son 12. No, 12. Entonces, cada una se puede llevar 6 meses de discusión. Bueno, por lo menos. Entonces, estamos hablando de una reforma a la Constitución de la República, con lo que implica una reforma constitucional. Y estamos hablando de una reforma fiscal que rehuyó el PLD, teniendo la oportunidad de aprobarla, pero siempre sobre la base de proteger la parte de la simpatía electoral. Todos los gobiernos tratan de evitar hacer reformas fiscales. Sí, es así. Que son muy complicadas. Es así. Entonces, los gobiernos nuestros han asumido siempre con mucha responsabilidad este tipo de situación que termina afectando en gran medida lo electoral. Los PLDistas no. Los PLDistas primero... porque ustedes hacen la reforma y se van. Sí. Y no disfrutan de los beneficios de la reforma. Disfrutan los otros. Exactamente. Entonces, los PLDistas no. Danilo duró 8 años y no la aprobó. Leonel nunca la hubiera aprobado tampoco. Porque primero está... Ellos ponían parches. Le ponían parches, pero no la aprobarían nunca. Hacían reformitas, pequeñas reformas puntuales, coyunturales. Y coyunturales. Entonces, al final eso termina un día explotando, como ocurrió con el caso de la crisis bancaria generada por la quiebra del Banco de Baninter, Banco Intercontinental. Y en ese caso, recuerde que el presidente Mejía decidió enfrentar la situación aún a costa de la posibilidad que todo el mundo sabía que se iban a complicar para las siguientes elecciones. En este caso, los PLDistas durante 16 años no hicieron una reforma integral, colocaron parches. Y bueno, en el 92 el presidente Balaguer hizo una reforma profunda, pero, aquella que dirigió el famoso sabio griego Constantino Paisos. Sí, pero lo lógico era que, exacto, ya a partir del gobierno de Leonel Fernández del 2004 hacia acá, lo lógico era que hubiera una reforma. Así es. No la hizo Leonel en 8 años. Sobre todo después del DERECAFTA. Exactamente. Entonces no la hizo Leonel en 8 años de gobierno, ni la hizo Danilo Medina en igual tiempo de gobierno. Ahora se plantea como una necesidad de vida o muerte para la economía dominicana, y el presidente Abinader lo asume. Pero está también la reforma, lo que tiene que ver con el agua, que también tiene casi 20 años por ahí. Sí, tiene casi 20 años dando vuelta en el Congreso. Y el presidente Abinader ha decidido asumirla.
que son prioritarias. Yo pienso que solo la reforma constitucional, la reforma fiscal y la del agua, esas tres son... Y hay otra muy cabezona, que es la laboral. Bueno, muy cabezona. La laboral es sumamente compleja, delicada, pero extremadamente delicada. Sí, bastante. A esa le ha rehuido siempre. Y ahora la gente quiere llevarla electoral también. Sí. No, ya está incorporada. Bueno, ya la usted sabe. Ya son 13. Fue aceptada y son 13. Entonces, José Fran aprovechó el primer día y la planteó, la presentó y fue acogida de buena gana. Esa va a generar bastante discusión porque de antemano ya en la propuesta de la Junta Central Electoral se plantea que la Junta ya renuncie a sea... No, es casi un esquema nuevo. Sea dispensada nuevo de organizar y fiscalizar las primarias. Entonces está rehuyendo ya esa responsabilidad que le da la ley. No, y toca sensiblemente una cuestión nodal para los partidos políticos de República Dominicana, que es como su sangre, su savia, que es el tema financiero. También toca lo financiero. Entonces va a ser una reforma que solo esa, la de la ley de partidos y la ley orgánica del régimen electoral, va a generar un gran debate. Yo pienso que... Además, el tema de la instancia, profesor, escúcheme. Sí. Esta es una instancia de discusión para hacer un consenso, vamos a decir. Pero eso luego va al Congreso. Claro. Y ahí los congresistas, como todos sabemos, dicen, este es nuestro escenario. Claro. Ahora nosotros vamos a actuar. Sí. Y comienzan a dar larga y a hacer vista fija. Sí. Larga, vista fija. Tenemos el Código Penal como un buen ejemplo. Sí. Lo que pasa es, el detalle es que estas son leyes, la mayoría orgánicas. Exactamente. Que requieren de la mayoría calificada. Correcto. De la 2/3 parte de los complicado, presentes es complicado. En cada una de las Yo creo que lo sabio hubiese sido escoger las 2 o 3 más prioritarias en función de las necesidades urgentes del país y dejar las otras para cuando se aprueben esas 2 o 3. Pero yo pienso que al final, tal y como usted pensó al inicio de tocar el tema, se trata de que se crearán diversas comisiones. Sí. Esas comisiones presentarán proyectos y el Ejecutivo la irá presentando conforme sea conveniente, conforme la prioridad que tenga, pero ya tendrá un instrumento que habrá sido debatido en ese foro, en ese espacio. Y el presidente decía esta mañana, el jueves, que pretendía que no solo fuera una discusión ahí en el CES, sino que fuera una discusión que bajara a la base de la sociedad. O sea, es un diálogo nacional al estilo Leonel Fernández. Bajaría a la base de la sociedad. Entonces, estamos hablando de no hay tiempo para eso, gran discusión. En 4 años, en 3 años no se hace eso. No, pero yo pienso que es importante que vayamos pensando más allá de 4 años para las reformas. Son 12 reformas, no puede ser juntas. No. Y ni puede darse ese tipo de discusión. La misma población que necesita insumos para tener ese tipo de discusión no está en condiciones ahora mismo de abocarse a esa iniciativa, porque vamos a suponer, usted es un dirigente importante del partido, supongamos que no lo es, usted fuera el jefe de organización del partido y dice, bueno, vamos a organizar la discusión de las reformas en el partido.
primero usted tiene que crear comité ad hoc, sí, con coordinadores y los insumos. Usted ni siquiera va a tener expertos suficientes para movilizarse por todo el país a ir a explicar la reforma fiscal. La propuesta, porque se entiende que el gobierno va a depositar una propuesta de cada reforma. Claro. Sí, yo pienso que al final se tratará de ir creando la base para la mayoría de estas reformas, pero que el Ejecutivo le dará prioridad a temas como la reforma constitucional, que para él es sumamente importante porque tiene el propósito de que la elección del Procurador General de la República no sea producto de las atribuciones del presidente de la República, y además la creación de un Ministerio de Justicia y entre otras reformas a la Constitución de la República, que él ha aclarado que de ninguna manera va a tocar lo relativo al tema de la reelección. Bueno, eso es lo que él quiere. Pero como ya se le contestó, él no puede poner muchas condiciones a un diálogo, porque cada partido ahí, con una entidad jurídica, va a decir, bueno, pero nosotros debemos tener soberanía de discutir esto. Claro. Y queremos añadir, aprovechar para discutir esto también, este otro punto, claro, este otro punto. Perfectamente cualquiera de los entonces ahí va a haber un tranque, porque entonces no va a ser un diálogo abierto, sí, sino un diálogo condicionado, restrictivo, con unas condiciones específicas, y le van a decir, bueno, presidente, pero nosotros no podemos venir aquí a discutir no solo lo que usted quiera que discutamos, nosotros tenemos otra visión también, sí, queremos incorporarla, queremos que usted la conozca. Sí, eso va a ocurrir, ahí se va a plantear. Y si es democracia, tiene que ocurrir. Claro, tiene que ocurrir, y después se decidirá. Bueno, después usted, después, como se hace siempre, usted pone el sedazo y entonces pasa lo que tiene que pasar, pero mientras tanto hay que discutirlo, sí, hay que y eso lleva tiempo. Sí, eso es verdad. Pero yo pienso que se dará prioridad habrá un orden de prioridad en cuanto a estas 13 reformas tan importantes. En el caso las centrales sindicales están pidiendo sacar el tema laboral y llevarlo a su escenario natural del tripartidismo, sí, etcétera. Sí, es así. Claro, el tema laboral va más allá en este tiempo de los intereses de tres partes. Porque en el fondo también el presidente Abinader, a mí se me parece mucho, y recuerde que yo participé en la dirección del Diálogo Nacional, sí, a mí se me parece mucho al Diálogo Nacional de Leonel Fernández, que fue una caricatura, no es la palabra caricatura, fue como una aproximación tropical y quisqueyana de la democracia directa de los griegos. Sí. Y cuando el presidente dice que quiere bajar a las bases esas discusiones, es un proceso muy complicado. Yo abogué por ese proceso, por una iniciativa mía en las reuniones privadas, donde obviamente estaba el presidente, que era el que presidía la directiva, sí, y no logró pasar mi posición, porque yo quería evitar que las posiciones fueran las posiciones de la cúpula, sí, de cada organización. Pero lo otro era materialmente complicado y largo. Usted bajar cada tema a su membresía, y que luego la membresía tomara un consenso y después la directiva llevara a ese consenso. Eso era la de nunca acabar. Entonces, pero de eso es que se habla cuando se dice llevarlo a la base. Bueno, pero sí, claro. Esa es la forma, es que no hay otra. Sí. Entonces, la Constitución de la República tiene como una especie de sustitutivo
de la democracia directa, el referéndum. Sí, no, y la democracia representativa. Si usted quiere, porque somos una democracia representativa, entonces no somos una democracia directa. Ahora la Constitución, el constituyente ha establecido para decisiones que requieren de la consulta directa del pueblo, más allá. Pero eso es restrictivo. Más allá del proceso electoral, pero siempre participando el mismo cuerpo electoral. Correcto. Es decir, los electores que están inscritos en el registro electoral tiene el referéndum, que son consultas directas. Mire, esto es tan complicado que yo le puedo decir a usted que la prensa dominicana, radio, televisión y prensa escrita y los medios digitales no tenemos capacidad para darle cobertura a una discusión de 12 reformas al mismo tiempo. Sí. No hay manera. Si queremos ser justos, darle a toda oportunidad a todo el mundo para su espacio, para que se exprese y para que su punto de vista se conozca. Bueno, habría que ver de toda manera la metodología, cómo va a ser abordado cada tema. Podría ser que se concentren en uno durante tantos meses. Tiene que ser uno a uno. Y luego se procederá de esa manera durante el tiempo que sea necesario. Yo pienso que esa podría ser una solución. Pero vamos a ver, creo que la próxima reunión del Consejo, que sería... Pero uno se imagina, profesor, usted dirigente del PRM, que una posición de este tipo que envuelve a los partidos debió haber bajado primero al PRM para escuchar la opinión del PRM, porque es una cuestión que quienes la van a decidir son los partidos. Es así, debe ser una decisión que discuta y tendrá que ser así. Cuando se vaya a discutir la reforma, el PRM la estudiará como partido, su dirección ejecutiva, y luego entonces cuando pase a la reforma relativa, por ejemplo, al Código del Agua, también será discutida, y así sucesivamente. Pienso que esa es la única manera. Bueno, vamos a ir a una pausa para venir al tramo final de esta entrevista con nuestro especial entrevistado, el doctor Eddie Olivares, que como ustedes han escuchado, nos está dando cátedra sobre estos asuntos que aparentan ser sencillos, pero a la hora de implementarlos se complican, y se complican bastante. Don Eddie Olivares, para terminar el tema de las reformas, de todas esas 13 reformas, ¿cuáles considera usted principal, prioritarias, con las que se debía empezar? ¿O usted de los que cree que debe comenzarse por lo más suave para después ir a lo más complejo? ¿O le gusta como comíamos antes los muchachos, que se comían la carne adelante, a no hacer que llegaran visitas? Yo pienso que el interés del presidente, por un asunto lógico, será el de aprobar en función de la importancia que tenga cada una de las reformas. Y el orden de prioridad, imagino que lo tienen la reforma constitucional, la reforma, lógicamente, y él en los planteamientos que ha hecho se ha notado su interés por definir el tema relativo a la reforma fiscal, la reforma electoral, que no va a abarcar muchos artículos, ni en la ley de partidos ni en la ley orgánica del régimen electoral, sino a adaptarlo a decisiones que ya tomaron órganos, Tribunal Constitucional, como el Tribunal Constitucional y el Superior Electoral. Exacto. Y el administrativo. De modo que
esas 4 leyes, está también esas son el tema del código laboral, que es un tema también que él mismo parece que estuvo negociado en el aumento salarial. Exactamente, entonces, pero que es muy complejo socialmente hablando. Muy complejo, muy extremadamente complejo. Hasta el punto que uno dice, y le hablo casi por mí mismo, uno dice, bueno, yo trataré de que me liquiden antes de que eso entre en vigencia. Porque yo no puedo perder 25 o 30 años de trabajo. Bueno, generaría una situación muy compleja, habría que ver cómo se va a abordar. Yo sé que van a decir que es para el futuro, pero hay un principio nodal del derecho laboral, que es el que establece lo relativo a los derechos adquiridos del trabajador. Entonces, profesor, además, en ese plano también está la necesidad de un manejo con filigrana sobre la base de los derechos que toca, el derecho fundamental que significa, y los convenios en consecuencia internacionales que ha suscrito la República Dominicana. O sea que es sumamente complejo. Porque eso se viola con mucha facilidad. Mire, yo tengo un caso de un amigo que lo llevo colgado en el alma y que he tratado de ayudarle, de empujar un poco, haciendo conocer su caso. 70 años, hipertenso, 33 años en el Estado y despedido de manera pura y simple, en vez de reconocerle su derecho a la pensión y a la jubilación. Claro, eso por un capricho político, administrativo. Porque es que la burocracia estatal tiene mucha fortaleza, sí. Sobre todo la dirigencial. Claro, pero el Estado tiene que garantizar para personas que han servido durante un tiempo que esté acorde con lo que establece la propia ley, garantizar la pensión digna de cualquiera, como en ese caso debió ser. De todas formas, ese es un tema también muy complejo. Vamos a ver lo que ocurre. Es un tema que la seguridad social no está entre las reformas. La seguridad social. Bueno, la seguridad social sí. Está. Parte, eso es cabezón. También. Todos son temas de altísimo interés. Pero yo pienso que aquí lo más importante será escuchar a partir de la próxima reunión del Consejo lo relativo a la metodología que se va a utilizar para determinar el orden de prioridad de cada una de estas bueno, ese orden deberá determinarlo la sala. Sí, será así. Porque el presidente, no sé si perdió de vista que tan pronto él apodera al CES y nombra a quienes van a participar en ese diálogo, ya esa sala es soberana. No, será la sala. Ya a partir de de esa primera reunión, todo lo relativo a la discusión. Y él tiene una dificultad que don Toribio no es Agripino. Agripino fue un mediador muy especial. Sí. Porque era un mediador que siempre estaba, yo no voy a decir parcializado con el gobierno, pero siempre quería complacer al gobierno. Sí. Y como hombre de iglesia, acostumbrado al sentido práctico de la vida, pues se movía. El manejo del poder sacerdotal. Sí. Tiene su propia... Entonces, Bertrand Russell lo define, lo describe. En inglés, y filósofo. Establece cómo funciona el poder sacerdotal. Ya. Entonces, el poder sacerdotal tiene la virtud de que es un poder sobre la dimensión más importante del ser humano, que es la espiritual. Entonces, el profesor Toribio no creo
que vaya a jugar las fichas de nadie en particular. Yo estoy de acuerdo con usted. Y es bueno que el presidente vea eso, porque el presidente podría aprender ahí una lección para eso que él propugna de un procurador general de la República totalmente aislado del Poder Ejecutivo. Es un tema muy interesante, ese también será debatido muy a profundidad, y yo pienso que es interesantísimo que este tipo de propuestas que son tan trascendentes para el futuro del país al final terminen siendo discutidas a profundidad, precisamente por esa razón que usted señala. Aquí lo que podemos ver como el gran desafío es el catálogo de reforma que se le ha servido al país desde ese cónclave, y que tendrá que determinarse el orden de prioridad que tiene cada uno de ellos, que es prioritario para el país. Así es. Y bueno, usted no me contestó de cuál considera usted que es para usted, desde su visión, desde su enfoque, cuál sería la prioridad. ¿Qué usted piensa que debe discutirse primero de ese paquete de reformas? Bueno, ya que metieron el tema electoral en ese paquete, y que yo pienso que perfectamente pudo discutirse al margen en el Congreso, de ese cónclave en el Congreso, y de alguna manera con la participación de los sectores que siempre ¿usted piensa que los partidos no conocieron esa propuesta antes? O sea, el Pleno de la Junta no habría discutido con los partidos esa propuesta de reforma. No me parece. No, porque nunca antes eso se habría hecho. Bueno, así. Quizá lo socializaron, pero fue una comisión que creó el Pleno de la Junta y sí, pero esa comisión después discute el contenido a sus conclusiones. Se supone bueno, vía la el verdad Pleno, es que yo no podría decirle si ocurrió. Porque era el estilo de la Junta, ¿no? Bueno, pero de todas las juntas. Cada junta tiene su estilo. No sé si... Pero los partidos esperan eso, bueno, siempre. Pero no sé si ocurrió. De todas maneras, lo importante es que cuando se va a hacer una reforma en el ámbito electoral, lo recomendable es que ésta se haga en los primeros 12 meses del periodo, sí, para que no ocurra lo que pasó con la reforma reciente de esas dos normas, sí, que por estar muy cerca la ley de partidos, ya en medio de la lucha interna de los partidos por los cargos de elección popular, al final terminamos con una serie de errores en el contenido de esa ley, y lo mismo pasó con la ley 1519 orgánica del régimen electoral, que ya estábamos al iniciar la campaña electoral. Entonces los intereses coyunturales de ese momento terminan dañando esas reformas. Por eso es aconsejable, la doctrina aconseja siempre que las reformas electorales se hagan tan pronto pasan unas elecciones. Me está diciendo eso, que usted prefiere que se comience por ahí. Pero esa reforma no es tan compleja. Pero ¿usted aconsejaría empezar por ahí? Bueno, si es en función de eso. Si es en función de eso, lógicamente eso habría que avanzarlo. Usted no lo puede colocar en el 12 porque sería entonces para las elecciones de otra época. Entonces, en el tema de la reforma constitucional, ya este gobierno lleva un año. En consecuencia, si va a hacer una reforma constitucional, lo aconsejable también es que se haga por lo menos 2 años antes de terminar el periodo. Está también el tema del agua. Es un tema que hay que afrontar, y debe ser una prioridad nacional, y por lo tanto
también tiene... El caso es que todos esos temas son prioritarios. Yo creo que va a ser interesante el orden en el que el Consejo va a colocar esos temas para su conocimiento y la metodología que se va a emplear. Bueno, en esencia no me dijo cuál usted prefiere. Yo quiero verlo más adelante, a ver cómo va el desenvolvimiento. Sí. Bien, es usted siempre un político muy cauto. Y eso es una expresión de sabiduría política, ¿no? Profesor Eddie Olivares, muchas gracias por participar en este programa y gracias por ayudarnos a comprender toda esta complicada mecánica del asesinato del presidente Moaz en Haití, y también ayudarnos a ver todo este tema de la reforma y sus complicaciones, que parece que son amplias y es un punto de partida sin saber a dónde vamos a llegar. De manera que muchísimas gracias y gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa.